Bueno, mientras esperamos. ¿Ven mi Word, chiques? ¿Ven mi Word? Sí, profe. Ok. Vamos a ir mirando entonces el siguiente. Mientras van entrando. Fíjense, me dice acá. Utilizando el bromskiano, determina si el conjunto de soluciones dadas es linealmente independiente. Entonces, primero quiere que nos ejercitemos, por decir. Este primero ya hicimos. Entonces, le vamos a decir solucionado en el 1. Acá recién quería que mostremos, pero yo ya les mostré ahí. Ahora, el siguiente, fíjense. El siguiente me dice e a la x, e a la menos x, e a la 2x. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo tres funciones, entonces voy a tener que derivar dos veces. O sea, vamos a poner aquí nuestra determinante, o sea, nuestra matriz primero para hacer nuestra determinante. Entonces, vamos a formar, esto también se puede usar para matriz, matriz papá. Este tema de determinante y de matrices es una locura. Ustedes ni se imaginan todo lo que hay detrás de esto en términos prácticos, por decirlo. O sea, cómo usamos todo el día. Bueno, entonces aquí le voy a poner bromskiano. Acuérdense de que es una matriz particular, en el sentido de que es una matriz, eh, ¿cómo es? No es común, es una matriz propia, le decimos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y vamos a cargar entonces la primera con la función principal, e a la x, e a la menos x, e a la menos x, menos x, e. ¿Qué más? El siguiente entonces va a ser e a las 2x, e a la 2x, e a la 2x. Y entonces derivamos. ¿Cuánto es la derivada de a la x? E a la x. ¿Cuánto es la derivada de menos e a la x? Menos e a la menos x. ¿Cuánto es la derivada de e a la 2x? Y es 2 e a la 2x. E a la 2x. Ahí está. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x es e a la x. ¿Cuánto es la derivada de menos e a la menos x? Y ahí se vuelve otra vez positivo. E a la x. E a la menos x. E a la menos x. Ahí. ¿Y cuál es la derivada de 4? O sea, de 4. De 2e a la 2x, entonces va a ser 4e a la 2x. E a la 2x. Bueno, y ahí ustedes pueden resolver por el método que quieran. Pueden hacer por Laplace, pueden hacer por Sarus, pueden hacer por Kramer, como quieran. Bueno, Kramer no, porque no es, bueno, no tiene independiente, por eso por Kramer no vamos a poder hacer. Bueno, si yo hago esto fíjense acá también algo. Yo tengo acá todo e a la x. Si esto estaba como fila y no como columna, directamente yo ya sé que esto es cero. ¿Por qué? Porque tenemos esas propiedades que se acordarán de matrices y de determinantes. Que si yo tenía una columna todas iguales, o sea, en este caso columnas no le hace problema a la matriz o a la determinante. Pero si yo tenía así en forma de filas, entonces sí, era por propiedad, se me anulaba la situación. También acuérdense que tenemos una matriz especial que se le llama matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Si nosotros encontramos una matriz de esa forma, entonces nos decía que la determinante viene a ser directamente la diagonal principal. ¿Se acuerdan eso? Y que va a ocurrir acá en algunos casos. Por ejemplo, aquí es 0, aquí es 0 y aquí, por ejemplo, es 0. Así. Si es así, entonces, ¿qué digo yo? Que la determinante entonces viene a ser el producto de la diagonal principal aquí. Esto directamente a la x por menos a la menos x y por 4 a la 2x. Y esa es mi determinante. En este caso, si es una matriz triangular, superior es este. Inferior es cuando está arriba. Al revés es la situación, porque cuando yo veo que está abajo, quiero decir que es inferior, pero en verdad es superior. Y bueno, estas cosas. O por ahí también tienen más práctica y pueden hacer, por ejemplo, por Gauss-Jordan. ¿Se acuerdan de Gauss-Jordan? Que era utilizar cálculos auxiliares con filas
y cambiando filas, cambiando filas. Eso es re interesante. Hay gente que acá está en informática que habrán dado en matemáticas 2. Eso es de matemáticas 2. eh, en matrices. Creo que las otras ingenierías no tienen matrices, solo ingeniería en informática. Y acá hay gente de informática. Bueno, a ver, entonces yo voy a hacer esto por Laplace y voy a tomar como pivot Profe, principal, ¿sí? te falta cambiar tu cero. Ah, este, acá. Sí, me falta uno atrás ahí. Ahí está. Gracias, mi amor gigante. Bueno, ahí está. ¿Qué dice acá en el chat? Profe, sí. Si son proporcionales, sí. Si son proporcionales, también se anula. Si este yo tengo acá uno, así. Vamos a suponer que tengo así, así, así. Y acá tengo, por ejemplo, 2 menos 2 y 2. Entonces, ahí también se me anula cuando son proporcionales. Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir y me va a dar la misma fila. Bueno, entonces hago por Laplace que les dije. Voy a tomar como pivot principal la primera fila. En este caso, esta es mi primera fila. Entonces, como pivot significa que estos van a formar parte de qué? Van a formar parte de la primera fila, va a formar parte de mi otra determinante menor en tamaño, por decirlo. No le decimos tamaño, le decimos orden. Bueno, entonces, si tomo como principal este, fíjense, de tomar como principal, ustedes pueden tomar cualquiera, pero no les conviene si no saben el sentido de las reglas. Fíjense, yo tomo como principal este, y entonces significa que cuando yo tome a e a la x, la fila y la columna que le corresponde, deja de tener, dejo de usar. O sea, esta columna y esta fila se me anula cuando yo tomo este como principal. Y se forma ahí una determinante de 2 por 2. Entonces voy a tener así. A ver, me voy acá. Y entonces este va a ser una matriz de 2 por 2 que se va a formar con aquellos elementos que no forman parte de la fila y la columna de este que tomamos como principal. Entonces va a ser ¿quién? Va a ser este y llevamos aquí. ¿Se acuerdan? Seguramente se acuerdan. Esto inclusive en la escuela dimos alguna vez. Son del colegio. Se va acá. Y o si quieren hacer por... Este es Laplace. Si quieren hacer por Saro, hacen por Saro. ¿Cómo se hacía Saro? Colocamos acá las dos primeras filas o colocamos ahí en el costado las dos primeras columnas y le va a dar el mismo. Bueno, y aquí está el otro. Así. Ahí está. Después, menos me dice la regla. Menos me dice. Más, menos, más, menos. ¿Por qué? Por la ubicación del elemento. Este es 1, 1, este es 1, 2, este es 1, 3. Entonces, ese tomamos menos 1 elevado a la i más j que le decíamos. Y entonces, esto se me vuelve positivo por 1 más 1. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado al cuadrado me da 1. Y en este caso ya es impar porque tengo fila 1, columna 2. 1 más 2, 3. Y es 1, j es 2. Entonces yo digo menos 1 elevado a la i más j me va a dar menos 3. Y cualquier número negativo elevado a la impar, entonces me da otra vez negativo. O sea, ese si se acuerdan o saben o si no sabían, entonces para que sepan ahora. Bueno, y ahí formo otra vez entonces otra matriz 2 por 2. Otra matriz 2 por 2. Ahí está. Entonces aquí, ahora es medio complicadito porque primera vez que capaz hacemos, pero después ya es rápido. Bueno, ahora entonces tomamos e a la menos x, entonces la columna y la fila que le corresponde no tomamos. Entonces, ¿quiénes se quedan? Se queda este e a la x, llevamos aquí, llevamos este e a la x, se queda aquí, llevamos este 2, se queda aquí, llevamos este 4 y se queda aquí. Más, así. Copio este porque va a ser más rápido cambiar que cargar de 1. Llevo acá. Y fíjense, el último es e a la 2x. Entonces, esto se va aquí. Ahí. ¿Qué tomo como elementos para la determinante 2 por 2? Entonces, nada que le corresponda a este y a este. Entonces, me queda e a la x y me queda menos e a la menos x. ¿Qué más tengo? Y tengo estos dos. E a la x que ya tengo ahí y e a la menos x. Ahí.
e a la menos x. Ahí está. Bueno, y esto resolvemos ahora rápidamente. Es igual. Y entonces hacemos. Este se queda como principal. Aquí. ¿Y qué hago? Y tengo que hacer mi determinante de 2 por 2. Entonces abro algún paréntesis. Vamos a ver si me conviene un paréntesis. O tomo un corchete. Así. Y ahora ya multiplico. Fíjense, este con este. Más por menos menos. 4 por 1, 4. Y ahí ya podemos restar los exponentes porque tengo acá e a la 2x con este x disminuyen 1. Entonces me va a quedar solamente e a la x. Pueden hacer ya así. E a la x. Y después, ¿cuánto? Y es este, menos, por la regla también. Menos 1 por 2, 2. Y me va a quedar también e a la x nada más. E a la x. Así. E a la x. Ahí tengo. Ahora, menos esto que tengo aquí. Y ahora sacamos la determinante de 2 por 2 de este elemento principal. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos pivot. ¿Se acuerdan de pivote? Pivotearlo se le decía. Pivotear. Entonces, fíjense acá. Este con este, ¿qué me queda? Me queda 4 y tengo 1 y 2. Entonces va a ser 3. E a la 3x. E a la 3x. Y después el otro, menos, ¿cuánto? Menos 1 por 2, 2. Y acá, fíjense, tengo 1 y 2, entonces también tengo 3. E a la 3x. Ahí está. Después, ¿cuánto? Más este que tenemos aquí. Y a las 2x se queda allí. Y hacemos entre paréntesis, entonces lo que me queda acá, fíjense. E por e a la tanto, ¿cuánto me va a dar aquí? Me va a dar e a la 0. Voy a poner nomás e a la 0 ahí. Después ustedes le ponen su 1 si quieren. E a la 0. Y ahí, ¿cuánto tengo? Ahí fíjense que tengo menos por la regla, pero con este menos se hace más. E a la x por e a la menos x. Acá creo que era este. Este tiene que ser negativo. Acá me falta un negativo. Ahí. Bueno, y entonces ahí me va a dar también e a la 0. E a la 0. Así. Y ahora entonces ya resolvemos. Es igual. ¿Cuánto me queda aquí? Fíjense. Tengo este completo y acá fíjense cuánto me da. Me da menos 6. Ya puedo hacer acá. Menos 6. Ah, me conviene primero hacer uno por uno para que después vean cómo se distribuye. Entonces, e a la x. Profe, Sí. en ese último paréntesis, tu signo no le cambiaste, ese que cambiaste al final. ¿Cuál? En el último paréntesis que dijiste, a menos debe ser. No, menos acá, en el exponente. ¿O en dónde? Ah, yo pensé que le pusiste el de enfrente. No. Acá el de arriba. El de arriba. Ya. Sí. Ok. Bueno, entonces acá, e a la x, y ahí tengo cuánto. Y ahí voy a tener menos 6 e a la x. Menos 6 e a la x. Así. Después tengo menos e a la menos x. E a la menos x. ¿Y por cuánto? Y ahí sumo también. O sea, en este caso va a ser 2 e a la 3x. E a la... ¿Cuánto le dije? 3x. Y más, y ahí ya puedo hacer algo. Ahí. Ya puedo hacer algo. Puedo poner más, y acá fíjense que me da cuánto. Bueno, ya sé más. No ve tanto. Tal ya estamos en el baile. E a la 2x. Y ahí tengo entonces 1 más 1, 2. Así. Es igual. Y ahí vamos a mirar. A ver qué ocurre. A ver, ¿qué tengo aquí? Fíjense acá, este me da entonces menos 6, este es menos 6, y fíjense, esta x con esta x que va a pasar me va a quedar 2x. Entonces voy a tener e elevado a la 2x. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y entonces esto se va a sumar. Y acá tengo más por menos menos, ¿cuánto? 2 e a la, y ahí también fíjense, si tengo producto, se suman los exponentes, entonces acá me va a quedar solamente 2x. Así.
Y el otro entonces va a ser más 2 e a la 2x. E a la 2x. Así. ¿Qué se me anula acá? Y se me anula esos dos que tengo ahí. ¿Qué me queda como resultado entonces? Como resultado me va a dar solamente esta parte. ¿Sí? Porque los otros ya se anulan. ¿Y qué ocurre aquí? Fíjense. ¿Esto cómo es? ¿Se acuerdan que acá me tenía que salir diferente a 0? Y acá yo tengo que es diferente a 0 directamente. Entonces, ¿qué digo? Que esto es diferente a 0. Y si es diferente a 0, entonces, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, las funciones o el conjunto solución son linealmente independientes. Así. Por lo tanto, acá ustedes se libraron de hacer esto manualmente en el sentido de examen, porque ahí tenían que escribir todas estas cosas. El conjunto de soluciones son linealmente independientes. Ahí está. Bueno, y ahí entonces ya está mostrado que el conjunto de soluciones es linealmente independiente porque el Wronskiano me salió diferente a 0. Miren lo que es esto así del chetaje que es. Estas cosas es lo que siempre les digo, tienen que sacar ustedes en sus celulares y ponen en sus estados. Bueno, acá les voy a mostrar, este es fácil también. Acá les voy a mostrar este que les había dicho algo. Y vamos a ver rápidamente para que vayamos a nuestros ejercicios. Esto es fácil. Conjunto de soluciones es linealmente independiente. Así quiere. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuántas veces vamos a derivar? Y vamos a derivar 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo 3 soluciones posibles. Entonces, vamos a hacer esto. Wronskiano es igual a... Vamos a cargar. Así. ¿Dónde tengo mi...? Acá. Esto en verdad es de determinante, no es de matriz. Pero, ¿saben? Una matriz como tal no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque la determinante es lo que le da sustento, por decirlo. Entonces acá va a ser 1, acá va a ser x y acá va a ser x al cuadrado. Así, x al cuadrado. Entonces, derivamos. La derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1 y la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 0 es 0, la derivada de 1 es 0 y la derivada de este es 2. Es igual. Y ahí ocurre lo que les dije. Fíjense, acá tenemos una matriz triangular superior. Si ocurre esto, entonces la determinante viene a ser directamente la diagonal principal. Y en este caso la diagonal principal es 1, 1 y 2. ¿Qué se hace de esto? Se multiplica. Voy a poner ahí para que se acuerden. A veces no saben si sumar, multiplicar, lo que sea. Entonces, así, para que se acuerden. Y es la diagonal principal. La diagonal principal. Entonces, ¿esto cuánto es? Y me da 2. Y si es 2, entonces obviamente es diferente a 0. Ahí está. Y les convenía hacer por Laplace ni por el otro porque se les iba a anular todo en algún momento dado. Bueno, y entonces acá también ustedes van a decir que, por lo tanto, acá, este ya tengo ahí. Ya voy a copiar nomás. Linealmente independiente. Ahí. Y acá. Ahí está. Ya está esto. Después, si quieren trabajar con lo otro, entonces trabajan. Si no, ni hace falta. Pues yo les empiezo a preguntar desde el 7, me parece, para el trabajo de esta semana. El trabajo de esta semana tienen tiempo hasta la otra semana después del examen. ¿Por qué? Porque quiero que estudien y no estén pendientes de esto por el momento. Entonces, si rinden el lunes, van a tener tiempo hasta de hoy en 15 para que puedan entregar. Ya saben eso. Para que tengan tiempo y entonces no estén pendientes de esto. No sé si esto voy a Profe, poner en el examen. una preguntita. Mm, ¿Viste que habías dicho que si la matriz estaba como fila, en todos iguales, la matriz se anulaba? mm. Y, o sea, en ese caso, el Wronskiano, ¿qué resultado tendría? Te O va a sea, va dar a ser 0. igual. Te va a dar 0. Ah, ya. 0 Ok. directamente. Vamos a suponer Eso que... no. Profe. Sí, no hay problema. Vamos a suponer que acá usted decía X, X y X. Ahí yo ya te iba a dar cuenta de que
no va a ser posible que sean independientes porque todos son iguales. No va a pasar eso, esa propiedad, porque estas funciones tienen que ser diferentes. Porque si son iguales, pues entonces estoy solamente replicando el mismo. Entonces eso no me permite hacer nada. Aquí les da, fíjense, a la x y a la menos x, acá hay un coseno hiperbólico. Y nos dice acá que para que pueda hacer el coseno hiperbólico, puedo hacer por esta igualdad. La gente de análisis matemático sabe esto. A ver, voy a sentar bien. Esta de mi silla no es que estoy tirando pedo mal. Bueno, entonces eso hagan después si pueden. No hay problema si no lo hacen. Ya saben en qué momento nosotros vamos a usar esto. Bueno, a ver, vamos a empezar entonces ahora a resolver nuestros problemas como tal. Me dice el número 3. Demuestra que la ecuación, y ahí fíjense que tengo qué cosa. Tengo una ecuación de orden 2. Es como habíamos visto al principio cuando hacíamos demuestra que es solución de la ecuación, ¿se acuerdan? Pero en este caso ya no es suficiente por lo que les dije. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que mostrar que estos son linealmente independientes. Tengo que mirar también la cantidad de derivadas que tengo en la ecuación diferencial para saber cuántas veces voy a derivar mi función en la forma que aparece. En este caso me dice, demuestra que la ecuación, esta expresión, tiene dos soluciones de la forma y es igual a e a la ax. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta es mi función principal. Entonces, eso es lo que voy a tener que, entonces, derivar dos veces, porque en la ecuación diferencial me dice, tengo que la más alta derivada es de 2. Entonces voy a poner y es igual a e a la ax. Así. E a la ax. Y esto entonces derivamos dos veces. La primera entonces voy a tener así, voy a poner así tal cual como aparece ahí. Entonces diferencial y con respecto a x es igual a ¿cuánto? E a la una constante por x. Y me decía la regla que es ax derivada por e a la ax. ¿Cuánto es la derivada de ax? Es a. Entonces, ¿cuánto me queda? A e a la ax. Así. E a la ax. Y la segunda, entonces, ¿por qué dos veces? Porque acá me dice dos veces. A ver si puedo usar este directo de acá. He visto que uno me entregó de esta forma su trabajo práctico. Me hizo feliz la tarde después de haberme dado una presión alta de los otros. Bueno, acá fíjense cuánto va a ser. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Nada, porque es constante. Entonces, en este caso, este nomás es lo que persiste. No vayan a querer hacer esto como producto, porque si tiene una constante, una función, obviamente que el primero siempre se va a anular. Entonces, directamente ya es la función principal y la constante se queda ahí inmóvil. En este caso, la derivada de e a la x otra vez es a e a la ax. Entonces, esto se me convierte en a al cuadrado e a la ax. E a la ax. E a la ax. Ahí tengo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ahora tenemos que formar nuestra función de la forma como aparece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener que reemplazar aquí en la función principal lo que acabo de obtener. Y vamos a ver qué ocurre ahí. Así. Voy a llevar esto todo en la segunda hoja para trabajar ahí tranquilo. Aquí tranquilito. Bueno, entonces necesito aquí lo que acabo de derivar en la ecuación diferencial. Entonces le voy a dejar ahí para que sepan qué fue lo que hicimos. Me hice la segunda derivada, entonces esto. Así. ¿Qué más? Menos la primera derivada, que es esto. Ahí está. ¿Qué más? Y tengo menos 2 y la función principal, que es esta. Es igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros estamos necesitando? Estamos necesitando que esta y, que es e elevado a la ax, estamos buscando el valor de la a, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar aquí, porque me van a decir qué es lo que estamos haciendo, y eso es lo que estamos buscando aquí. Bueno, entonces ahí tengo de esa forma. ¿Qué puedo hacer acá? Si se fijan, tenemos ahí en los tres términos e a la ax, entonces puedo tomar como factor común eso. Entonces tengo
e elevado a la ax. E elevado a la ax. ¿Y cuánto me da ahí? Y me da a al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos buscando el valor de la a. A cuadrado menos a menos 2 es igual a 0. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que e a la x nunca va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa directamente con eso? Entonces, lo que tengo en la otra, en el otro paréntesis, es lo que va a ser igual a 0. Entonces, yo digo que e a la ax va a ser diferente siempre a 0. Y lo que vamos a igualar a 0, entonces va a ser esto. Y ahí buscamos el valor de la a que estábamos queriendo. Así. Ahí. Voy a sacar su paréntesis. No puedo sacar su paréntesis, entonces voy a copiar. Así. Y así. Y esto es igual a 0. Y ahí buscamos entonces el valor de la a. Por parejita, directamente. Entonces tengo parejita a menos parejita a más por menos por menos más. Dos números que multiplicado me dé 2 y restado me dé 1. Entonces tengo 2 y 1. Ahí tengo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y tengo dos valores de a. Entonces, ¿cuánto va a ser? Fíjense, a es igual a 2, directamente es igual a 0. Y la otra a, entonces va a ser igual a menos 1. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Necesitaba la solución para esa función en forma genérica. Y ahora ya tengo las funciones en forma específica. O sea, este y es igual a ax, le vamos a darle solución ahora. O sea, vamos a decir acá, soluciones. Soluciones. Solución. Así. Entonces, abrimos una media llave y copiamos ahí entonces esto. Y entonces el primero, le voy a hacer llave. Mi llave, mi llave. Entonces tengo y es igual a ax, entonces en este caso va a ser 2x. ¿Y cuánto es el otro? Y el otro entonces va a ser, necesito ahí en la llave, ahí. Y entonces el otro va a ser e elevado a la menos x. Y estas son mis soluciones. ¿Por qué? Porque me decía el problema, fíjense, demuestra que la ecuación tiene dos soluciones de la forma. Y yo acabo de encontrar dos soluciones y está en esta forma, que era lo que necesitaba el valor de la a. Solo eso, en esta parte. Ahora, vamos a ver el siguiente, porque sigue el siguiente con lo mismo. Me dice, demuestra que ahora aparece. Nosotros estábamos mostrando primero acá que cuáles son los valores y acá aparece la constante. Porque quien acaba de preguntarse adelante. Me dice acá, demuestra que C1 e a la X, C2 e a la 2X, que son estos, es la primitiva de la ecuación del 3. ¿Y qué tengo yo en el 3? Y que era este que tengo acá. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Demostrar que es la primitiva. ¿Cómo vamos a demostrar? Y vamos a tener que demostrar que la constante es 0. En la primera parte solo yo quería saber cuáles valores de la función se daba para esa ecuación. Y acá obtengo. Ahora me dice, demostrar que, y fíjense, esta es la primitiva de esta función, o sea, de estas soluciones que estaba mostrando acá. ¿Qué hago acá entonces para mostrar que es la primitiva? Y tengo que mostrar de que son linealmente independientes las constantes. Y ahí entonces le bronskiseamos. No sé cómo se le dice. Vamos a tener que aplicar Bronsquiano. Y ahí entonces si yo encuentro que es diferente a 0, ahí entonces aseguro de que definitivamente esa es la primitiva de la ecuación de esa ecuación diferencial del primero, o sea, del tercero en este caso. Vale, entonces aquí. Y me voy a buscar esto. Y aquí entonces tenemos dos. Necesito dos. Dos aquí. Entonces, ¿qué tengo acá? Y voy a tener e a la menos x, e a la menos x, y el otro es e a la 2x. Si yo le digo, por ejemplo, demuestra que esta es la primitiva de la ecuación original de la anterior,
Entonces ya tienen que saber de que en este caso, en esta estructura de C1, C2, primero tienen que ver si se cumple que son, que son iguales a 0. Bueno, si derivo esto, este es 2x. Si derivo esto, entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar menos e a la menos x, e a la menos x, y acá ¿cuánto va a ser? Va a ser 2e a la 2x, e a la 2x. Y ahí entonces resolvemos. ¿Cuánto me da aquí? Este por este me da 2, e a la 2x por menos x me da solamente e a la x. E a la x. Así. Y después, ¿cuánto? Menos, y ahí tengo 1, entonces me va a quedar ¿cuánto? En este caso es más, ¿por qué? Porque tengo acá menos y con el otro es más. O es menos. A ver, este. Bueno, a ver. Seguimos. Está bien, profe. Está bien, sí. Ya me di cuenta. Entonces acá va a ser más, y ahí tengo entonces e a la, ¿cuánto? E a la x. Y ahí puedo sumar. ¿Cuánto me da? 3e a la x. 3e a la x. ¿Y cómo es esto? Y esto es diferente a 0. Diferente a 0. Y si es diferente a 0, entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos decir que sí, este es primitiva de la ecuación diferencial anterior. Entonces vamos a concluir. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Así. Por lo tanto, y ahí le escribo. Esto que tengo aquí es solución de la ecuación diferencial y copiamos la ecuación diferencial porque no está aquí, que es esta. En este caso, ¿qué es lo que yo obtuve? Como estoy mostrando ya que es linealmente independiente, entonces lo que yo tengo es la función complementaria. ¿Se acuerdan que así le decíamos cuando tenemos solamente este cálculo por decir? Entonces, por lo tanto, esto que tengo aquí es solución de la ecuación diferencial del número 3. Ahí está. Si yo voy a decir entonces que esta ecuación diferencial tiene una primitiva, su función complementaria es esta. O sea, esta es su primitiva. Ahora, ¿qué yo necesitaba para la segunda parte? Era un integral particular. Y creo que viene ese en las 5. Fíjense acá lo que me dice. Comprueba que igual a menos seno de x es una integral particular de, y si se fijan, es la misma ecuación diferencial. O sea, son un mismo ejercicio, está en 3 partes. Ahora, ¿qué me dice? Comprueba que igual a menos seno de x es una integral particular de la función normal, pero ya deja de ser homogénea porque ya está igualada a una función diferente a 0. Por eso es que la función va a tener una función complementaria que es de la primera parte. Y la integral particular viene a ser, entonces, como producto, por decirlo, de lo que tendría acá como función lineal. Porque acuérdense que esta es una lineal cuando es diferente a 0. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta función trigonométrica tenemos que derivar 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí tenemos que llevar después en la ecuación diferencial homogénea y mostrar que es igual a seno de x más 3 seno de x. Entonces, ¿cuántas veces derivamos? 2 veces. Parece así un yaboray de cosas, pero después se van a dar cuenta que cuando aparece solo en un ejercicio, entonces rapidísimo van a hacer. Y es muy fácil, muy fácil. Diferencial y sobre diferencial x es igual a menos coseno de x. Y la segunda, ¿por qué? Porque mi ecuación diferencial original está con doble derivada. Entonces, esto. Esto también puedo copiar de acá, ya es más fácil. A ver, aquí. Ahí está. Bueno, ahí entonces. ¿Es igual a cuánto? Se fue ahí. Es igual a. ¿Y cuánto me da? La derivada de coseno es menos seno, pero con el menos se hace más. Ahí está. ¿Qué hago? Traigo mi ecuación, como aparece aquí, y muestro si son iguales.
¿Para qué es lo que se hace todo esto, verdad? No sé. Sí sé, pero no. A ver. Segunda derivada, me dice. La segunda derivada es esta. Puedo hacer ya directo ahí para cargar así a mano. Ahí es igual a segunda derivada, seno de x, menos primera derivada, menos coseno. Después, menos 2 por i, menos, acá es coseno de x. Menos 2 por i me dice, y es menos seno. Menos seno de x es igual a, y ahí tengo que mostrar que es así. Más 3 seno de x. Y resolvemos entonces el primero. ¿Cuánto me da? Tengo seno de x más coseno de x más seno de x. Es igual a coseno de x más 3 seno de x. Me vas a acordar de trigonometría, esto cuando hacíamos identidades trigonométricas. Justito estoy dando identidades trigonométricas ahora en geometría. Bueno, entonces, ¿qué me da? Coseno de x más 2 seno de x es igual a coseno de x más 3 seno de x. Ahí está. Y ahí entonces muestro que efectivamente son iguales. Puedo ponerle así que muestro que son iguales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora yo necesito y escriba la primitiva de la ecuación diferencial, me dice. Entonces ahí es donde voy a poner mi conocimiento y entonces voy a decir primitiva. Primitiva. ¿A qué va a ser igual mi primitiva? Va a ser la función complementaria más la integral particular. Entonces va a ser ¿cuánto? Y yo ya tengo la... Profe, Sí, perdón por interrumpirte. ¿Por qué las ecuaciones son iguales si ese es 2 seno de x nada más y el otro es 3? ahí está. Ah, gracias. Este es 2 y a este 2 con este es 3. ¿Qué me dice? Ya, gracias. Para eso están ustedes. Bueno, a ver. Entonces ya mostramos que son iguales. Ahora voy a escribir entonces mi primitiva. Y mi primitiva entonces va a ser ¿cuánto? Acá, esta es mi función complementaria. Esa es mi función complementaria. Traemos aquí. Y más la integral particular. ¿Cuánto es la integral particular? Fíjense que la función integral particular es menos seno de x. Entonces acá va a ser menos seno de x. Y esta es mi primitiva. La primera es para la homogénea de la primera parte. ¿Sí? Ya mostramos que son linealmente independientes, entonces ya sabemos que es solución. ¿Sí? Y la segunda parte es de la integral particular. Entonces, tenemos que hacer primero esta demostración para escribir completo. Esta es una función complementaria y esta es la integral particular. Y ahí tenemos entonces la derivada, o sea, la primitiva final para ese primer ejemplo. Este está muy feo acá. Necesito ese que me diga que está bien. Tampoco tiene este. Nunca lo usa para empezar. No veo por ahí algún signo de bien. Pero este es raíz, no es bien. Tiene que estar en algún lado. Ven, ya que este mañana se jugar y no va a ver bien y mal, ¿verdad? Bueno, voy a ver. Ahora ya está demostrado esto que son iguales, ya saben eso. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, ahora vamos a ver el 3 y después a partir del 7 ustedes ya van a poder hacer. A ver, dice el... Yo le puse 7, pero 7 es todavía de esto. Desde el 8 entonces tienen que hacer. O si no, desde el 6. Desde el 6 me van a hacer. ¿Por qué? Porque 5 puntos vale esta vez la tarea. No, no voy a ponerle una tarita así de una hojita para 5 puntos. No, vaya. Ahora sí voy a empezar a hacer álgebra. Bueno, ¿qué dice acá? Demuestra que la ecuación diferencial, x al cubo menos 6x más 12, la siguiente clase nosotros ya vamos a sacar esto
de lo que estamos haciendo ahora. Ahora no estamos haciendo primitiva en el sentido de extraer directamente de aquí. En la siguiente sí ya vamos a hacer eso. Pues ahora ya me dice, tiene tres soluciones linealmente independientes de la forma igual a x a la r. Bueno, entonces, fíjense, mi derivada está derivada 3 veces. Mi derivada, mi ecuación diferencial está derivada 3 veces. Entonces tenemos que hacer eso. Y es igual a x a la r. Y derivamos entonces 3 veces. X a la r. Ok, entonces, mi primera derivada va a ser ¿cuánto? Mi primera derivada de y sobre de x es igual a x a la r baja r disminuye en 1. Es como si fuera que tengo x al cuadrado. X a la r menos 1. Segunda derivada. Entonces, a ver, no tenemos una derivada por acá. Pero puedo usar este. Este puedo usar. Ahí. Entonces acá, 2, 2. 2 y 2. Ahí. Entonces es igual a ¿cuánto? Es igual a r baja el exponente disminuye en 1. Disminuye en 1. Entonces acá voy a tener x a la r menos 2. ¿Sí? Y el último, que es al cubo, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser r menos 1, r menos 2 y x elevado a la r menos 3. X elevado a la r menos 3. Ahí está. Bueno, ahora entonces al tener todo esto, vamos a tener que reemplazar en la ecuación diferencial aquí. Y entonces copiamos y traemos acá abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos desesperadamente el valor de la R para poder después formar lo que viene. Bueno, entonces tengo esto. Voy a copiar aquí otra vez para que se acuerden. Y ahí entonces tengo. La tercera derivada es toda esta expresión. O sea, vamos a poner en un corchete porque vamos a multiplicar por ese x al cubo. Así. Entonces, todo esto en un corchete. Corchete. Van a cenar, por ejemplo, ustedes. Yo ya estoy cenando, profe. Qué pesada que sos. Y seguro vivís con tu mamá y entonces te hace tu... Em, Sí, me trajo todo ahí en bandejita, mamá, para mi cena. Son una pesada. Mal. Yo quiero comer algo así con grasa y no se puede algo así. Y aquí a la normal. Quiero comer empanadas. Aquí en Luque hay una empanada así salteña argentina así. Por Dios. Chocolatada. Chocolatada me gusta a la mañana así. Ahora me como chao mi acidez estomacal. Ay, Franco. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba era pobre así, pero de esos pobres le estoy diciendo. Y vivía en Ita. Y ese invierno cuando vos salías del campo y tenías que caminar, ustedes conocen más o menos dónde está Facen. De ahí tenías que caminar hasta la salida y el viento sur vos traías por tu cara. Y si llovía monte, pues, en esa época era así, un baldío terrible era esa parte. Ah, y me iba después, llegaba así en Italia a las 10:30, a las 11 por ahí llegaba, sí. Y caminaba otra vez, así. Hasta ahora. Y caminaba, así, caminaba. Así, 5 cuadras de la ruta. Ni un alma, ni un perro que había en la calle. Y yo me iba así, con hambre. Entonces siempre nos acordamos, una compañera, pues, en Facena había una cantina así riquísima, era todas sus cosas, pero de tan pobre que éramos no podíamos comprar. Pero mañana sí van a hacer yo. Bueno, a ver, fíjense algo acá. Si yo hago mi distributiva en relación a x, acá yo tengo un x al cubo y acá tengo un x a la menos 3. Entonces se me anula x al cubo y me queda solamente x a la r, ¿sí? Entonces voy a tener así, r menos 1
R menos 2. Así. ¿Y por cuánto? Por X a la R nomás, entonces ya me queda. X a la R. Bueno, y entonces llegaba a la casa de mi tía así, ya estaban re dormidos y me tocaba así, eso que decía. A veces ese pomelo, un pomelo nomás yo quería encontrar y a veces no encontraba. Y con eso me dormía. Bueno, a ver, fíjense acá también lo mismo. Este X a la R menos 1, R menos 1 se va con quién? Se va con este X y me queda solamente X a la R. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 6 X a la R, o sea, R y X a la R. X a la R. X a la R. Ah, y después dije, bueno, ahora algún día voy a ser rico y voy a comer todo lo que quiera en esta vida. Y así lo hice. Bueno, a ver. X con este menos 1, 6R, X a la R. Ahí está. Más 12, X a la R. X a la R. X a la R. Ahí está. X igual a 0. Igual a 0. Ustedes ya podrían haber hecho su distributiva ya al principio, no había problema. En este caso yo estoy arrastrando hasta el último. Sí, Cecilia, decime nomás. Profe, no entendí bien esa parte donde hiciste R menos 1, o sea, ¿por qué salió el menos 1? Acá, Sí, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés así. Vamos a suponer que este mismo te voy a poner aquí. Ese nomás. Así. Y entonces vos tenés esta X. Esta X yo puedo sacar en así. Mira, hecho así, completo así. Así. Y este es menos 1. Entonces fíjate. Acá vos tenés un 1 que no está acá, pero este se va con este. Y te queda solamente X es la R. ¿Por qué? Porque este va a ser 1 más R menos 1. Entonces 1 se va con menos 1 y te va a quedar solamente X es la R. Y ya va. sí, sí, ahora sí, profe. Y así también ocurrió con este. X al cubo, X a la R, X a la menos 3. Por eso es que ya se queda solamente eso. Bueno, ok, seguimos entonces. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Ya les dije que podrían haber hecho ya su distributiva ya al principio. En este caso, yo me fijo y veo que tengo un X a la R, que es factor común. Entonces voy a poner ese X a la R para que pueda quedarme solamente lo que yo estoy necesitando. Entonces voy a poner X a la R. No saquen los números si encuentran que son divisibles también, solamente tomen la variable. ¿Por qué? Porque si pierdo ese número me puede crear problemas. ¿Qué pasa? Que me queda acá. Y se queda de esta forma. Voy a poner un corchete. Me queda ahí. R, R menos 1, R menos 2. Y aquí me va a quedar menos 6R y más 12. A ver, más 12. Es igual a 0. Ahí está. Acá necesito un corchete grande. ¿Por qué? Porque tengo necesito un corchete, una llave. Así. ¿Por qué? Porque ese era mi factor común. Bueno, si se fijan ustedes, este X a la R es diferente a 0 también. Entonces, eso implica que solamente esta parte que tengo dentro de la llave es igual a 0. Entonces voy a desarrollar eso para sacar el valor de la R. Y ahora entonces, hacemos esto. Puedo hacer de esta forma R, y aquí ¿cuánto me daría? R al cuadrado, R al cuadrado menos 3R, menos por menos más 2 por 1, 2. Así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el desarrollo de de un trinomio cuadrático de la forma. Entonces yo digo, dos números que multiplicado me dé 2 y sumado me dé 3. Entonces es menos 6R más 12. Es igual a 0. Y este desarrollo ahora. ¿Cuánto me queda ahí? A ver. Para las próximas clases tienen que recordarse de método de evaluación. ¿Se acuerdan del método de evaluación en álgebra? Porque vamos a usar eso para nuestros cálculos. Menos
3r al cuadrado. R al cuadrado. ¿Y qué más? Más 2r menos 6r más 12 es igual a 0. Así tengo. Puedo sumar términos semejantes y entonces, ¿qué me queda? Vamos a ver cuánto nos queda con términos semejantes. Este se queda así y acá me queda menos 4r, ¿verdad? Menos 4r. R al cubo. Y ahí puedo sacar factor común. Fíjense, puedo hacer factor común por agrupación de términos. Entonces, ¿por qué? Porque necesito que estos sean lineales. Entonces, hago eso y ¿qué me va a quedar? En el primero me va a quedar r al cuadrado. Ya voy a hacer así. R al cuadrado. Así. Entonces, ¿qué me queda? R menos 3. Así. Saco factor común ahí y va a ser menos 4. ¿Qué me va a quedar entonces? R más por menos menos 3. Es igual a 0. Fíjense ahí. Y ahí, entonces, en el último voy a tener factor común. Y entonces tengo r menos 3 y r cuadrado menos 4. R cuadrado menos 4 es igual a 0. Y ahí entonces saco en lineal. O sea, voy a tener r menos 3, r menos 2 y r más 2. ¿Por qué? Porque es diferencia de cuadrados. Es igual a esto. Bueno, entonces tengo mis soluciones que son ¿cuáles? Tengo 3 r's. Entonces tengo r es igual a 3, r es igual a 2 y r es igual a menos 3, menos 2. Ahí está. Esas son las r's. Entonces, ¿qué tengo como solución? Tengo como solución, ¿se acuerdan que teníamos acá? Y a la r. Entonces tengo como soluciones, por decirlo, me voy acá abajo. Una cosa muy importante y muy interesante que tienen que tener a la vista. Vamos a suponer que hacían todo esto ustedes así y basta que tan solo uno de ellos sean iguales para que ya directamente ustedes digan que no son linealmente independientes y no van a formar parte como primitiva de una ecuación diferencial. Si yo tenía, por ejemplo, acá que me daba también 2, entonces ahí directamente ya viola toda condición que nosotros sabíamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque entonces la solución se va a repetir. Y si se repite, entonces no vamos a tener, eh, no vamos a tener que sean linealmente independientes. Entonces no vamos a tener primitiva. Entonces me dice x a la r, entonces va a ser x al cubo. Después me dice r al x a la r, entonces va a ser al cuadrado. ¿Y el otro cuánto va a ser? Y el otro entonces va a ser a la menos 2. A la menos 2. Y esas son las soluciones. Demuestra que la ecuación diferencial tiene 3 soluciones linealmente independientes. Ahora yo no sé todavía si son lineales esto. Entonces, ¿qué hago? Y necesito entonces llevar rápidamente a Bromskian. No terminó ahí. ¿Por qué? Porque si se fijan, me dice el problema. Tiene 3 soluciones, pero ahora ya me dice linealmente independientes. Y yo estoy haciendo una demostración. Entonces no es suficiente con que yo haya obtenido los valores de R como solución, sino también tengo que mostrar que son linealmente independientes. Y ahí entonces necesitamos otra vez al señor Bromskiano. Entonces Bromskiano es igual a, y le introducimos a estos números dentro de una matriz. Matriz papa. Hay muchas cosas que nosotros vimos que también se resuelven por matrices. He visto uno que era muy raro su procedimiento y que obviamente yo nunca le voy a decir no hagan esto o algo por el estilo, pero a veces se complican haciendo de otra forma. A veces facilitan, pero a veces demasiado se complican. He visto una resolución así súper rara que no me encontró. Le salió el mismo resultado, pero trabajó 4 años para cuando te podía salir en un año. A veces le facilita y a veces le perjudica porque es demasiado trabajo.
Bueno, a ver, entonces aquí, x a la menos 2. Así está. Entonces, si eh, derivamos, me va a quedar 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Acá, ¿cuánto me da? 2x. Y acá, ¿cuánto me da? Menos 2. X a la menos 3. X a la menos 3. X a la menos 3. Ahí está. Y entonces el último va a ser ¿cuánto? 3 por 2, 6x. Acá solamente me queda 2. Y acá me queda menos por menos más. 3 por 2, 6. X a la menos 4. X a la menos 4. Ahí está. Y esto entonces empiezan a resolver. Yo no voy a más resolver porque no tengo ganas. Ya saben cómo se hace. Toman como principal a este y utilizan ahí y suman las filas y las columnas que no le corresponden a ese orden. Y esto me da 20. ¿Y 20 cómo es? 20 es diferente a 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre con las soluciones? Son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, entonces tenemos la función complementaria como solución parcial. Entonces, acá sí tengo que armar así como había dicho uno de sus compañeros. Aquí yo tengo que poner C1 y x al cubo. X al cubo. X aquí. ¿Qué más? Más, siempre va a ser más. Esto no va a cambiar. A no ser que la función sea negativa, obviamente. Más C sub 2. C sub 2. Y x al cuadrado. X al cuadrado. Profe, ¿por qué en este caso sí tenemos que hacer esto? Porque ya mostraste que son linealmente independientes. Entonces, dice acá, demuestra que la ecuación diferencial tiene tres soluciones linealmente independientes. Al mostrar que tiene soluciones linealmente independientes, entonces automáticamente yo sé que tiene una primitiva. Y esa primitiva, entonces no me vendría mal ya hacer aquí para que me acuerde o que sepa cómo se hace de alguna forma. Aquí no me dice, por ejemplo, formar la primitiva, pero yo ya sé que puedo formar. Y aparte, ¿qué pasa? Que yo ya me estoy también anticipando a lo que viene en el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio ya nos dice directamente que mostremos que una solución que aparece ahí es una solución, una integral particular. Entonces, y ahí seguramente me va a pedir también la primitiva. Vamos a mirar ahora. Vamos a mirar. Si esto no les decía, porque ya terminaba acá el ejercicio, no les va a pedir algo para que terminen ahí. Generalmente se muestra otra vez que esa es la primitiva, porque ¿para qué vamos a hacer todo eso y al final no usamos para formar la primitiva? Y fíjense acá me dice, comprueba que y es igual al logaritmo natural es una integral particular y acá tengo. Y escriba la primitiva. Acá está la respuesta en forma definitiva a la pregunta del compañero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesariamente yo tengo que tener primitiva de la primera parte que es nuestra homogénea. Y después aparece la parte de integral particular. Bueno, vamos a terminar este 7 porque este creo que después el otro ya es otro. Sí, el otro ya es otro. Entonces vamos a terminar este bien para no quedar ahí en la mitad. Y es igual al logaritmo de x y necesito derivar 3 veces. 3 veces. ¿Por qué? Porque la más alta derivada tiene 3. Bueno, entonces tengo de x, de y sobre de x es igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural? Y es 1 sobre x. Como necesito derivar la segunda, entonces voy a reescribir para poder hacer eso. Entonces voy a reescribir así, x a la menos 1 para la derivada. Ahora, la segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Es igual a menos x a la menos 2. X a la menos 2. Así. Y la tercera. No, a la 2.
La tercera, entonces va a ser así. Ahí, este coño necesita la tercera. Ahí es igual. Acá 3 y acá 3. Y aquí entonces, menos por menos más, baja 2 y disminuyen 1. Menos 3. Ahí está. Bueno, y esto entonces llevamos aquí, en nuestra ecuación diferencial. Y nos tiene que dar eso que dice ahí. Y llevar todo allá para ver ahí en un solo vistazo. Bueno, fíjense entonces, ahora formamos esta ecuación. Siempre le voy a poner ahí para saber qué es lo que estamos continuando haciendo. Entonces, toda esta parte tiene este como igual. Este 2. No puedo cargar. Bueno, cargo de aquí. Todo esto sacamos y entonces igual a. Ahí. Y es igual a, paréntesis, 2x a la menos 3. Así. Menos 6, la primera derivada. La primera derivada es x a la menos 1. X a la menos 1. Todo es. Aquí pongo un paréntesis para acordarme que hice eso. Y por 12i me dice, ¿y cuánto vale? Logaritmo natural. Así. Y resolvemos entonces eso. ¿Cuánto me da en el primero? En el primero, fíjense que va a desaparecer la x. ¿Por qué? Porque este x al cubo con este x me va a dar solamente 2. Entonces tengo ahí 2. Menos, y acá la misma historia. Este tiene 1, este tiene menos 1, x a la 0 y x a la 0 es 1. 6. Más 12 logaritmo de x es igual a 12 logaritmo de x menos 4. Y ahí fíjense que sí se da. Se da, o sea, no es que sea, da la igualdad. Y ahí recién yo entonces sé que es una integral particular. Y ahí entonces escribimos la primitiva de la ecuación diferencial. Entonces, primitiva. Y va a ser igual a ¿cuánto? Nuestra función complementaria que está aquí. Más la integral particular. Acuérdense que la integral particular es esa que tenemos mostrado desde el principio. No me vayan a poner así, más 4 más 12x más. ¿Por qué? Porque esta es la integral Menos particular. 4, profe. Acá, menos 4. Sí, señora, ya está. Gracias. Y fíjense, comprueba que y es una integral particular. Entonces, este logaritmo es lo que tengo que ponerle acá a mi y. Acá, más logaritmo de x, porque a veces ustedes le colocan este 12 logaritmo de x menos 4, y no es cierto, es la función de la integral particular que me hice al principio. Y esta es la primitiva, entonces, para ese último. Y fíjense que acá sí ya están todos los, o sea, en 2 ya hicimos todo. En 1 luego puede darme todo, solo que me va a ir dando por partes porque es medio larguito. Bueno, consultas, chicos, están 18. Ustedes están 60. Entonces, los otros están esperando que ustedes les pasen sus tareas. Hagan nomás, chicos, no hay problema. Hagan esas cosas. Ustedes tienen que ser solidarios porque quieren irse al cielo. Y después, ahora en la hora de la competencia, ¿quién va? Y se va así el que a quien vos le ayudaste toda la vida y a vos te dieron la posibilidad. Así es la vida. Triste y jodida. Bueno, entonces, nuestro examen es de 10 en 8. Éxitos, hagan muchos ejercicios. Acá es medio ágil, tiene que ser rápido. Hay gente que veo que entra a hacer por tateti, porque por un ejercicio, por más de que tenga solamente 4 ejercicios, no pueden terminar en 4 minutos. Entonces eso es categórico que entró a hacer a la suerte. Y esa suerte no les favorece. Sí, no más fácil. Bueno, el examen ya saben, de hasta acá. ¿Por qué? Porque esto es fácil. Entonces, aprovechen para, y van a aprovechar, pues van a tener todavía fresquito. Fresquito, fresquito. Ya saben también, ya les coloqué ahora la tarea, para la tarea. Y los que rinden en 15, entonces,
Van a estar rindiendo Profe, nosotros dando clases, ¿sí? no vas a poner ningún ejercicio muy complicado de este, ¿verdad? Y no sé. I don't know. Tiene que practicar, 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 practicar. Por ahí les digo, no sé, el valor de la R, así por ejemplo, este. Les decía, por ejemplo, haya el valor de la R. O sea, tienen que hacer todo esto. Esas cosas es lo que pueden aparecer. Ustedes tienen que practicar y esa tiene que ser la preocupación, por favor. Bueno, nos vemos entonces. Éxitos para de en 8 y de ahí en 15 nos encontramos para continuar con otras unidades. Buen descanso. Profe, Sí, ¿será que puedes alzar en Word este para poder continuar ahí luego haciendo otra vez? sí, no hay problema. Porque en PDF cuando pasamos otra vez no sale bien. Te va a pasar, no hay problema. Así mismo te va a subir. Bueno, gracias, profe. Chau, chau, nos vemos. Buenas noches, buen descanso. Ahora voy a poner que nuestra tarea es desde el 6. ¿Por qué? Porque si no, si era desde el 7, iba a ser así la mitad nomás. Bueno, chao chicos. Chau, chau, chau. Chau, Chao, chau, profe. chau, chau. Buenas noches. Buen descanso. Ahora le subo el video ya antes de que me olvide después.